Bienvenidos a este nuevo episodio de Ciclo de Inteligencia Artificial de Agora Channel. Hoy tenemos aquí como invitado a Jaume Manero. Jaume, bienvenido, muchas gracias por venir. Muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí. Por conocer un poquito más a Jaume, bueno, es de los pocos doctores que hay en inteligencia artificial en nuestro país, con lo cual creo que es un placer tenerle aquí de invitado. Jaume es doctor en Historia e Inteligencia Artificial, es profesor asociado en el máster de Data, de Inteligencia Artificial, en el IE Business School, y trabaja para T4S, que es una empresa de BAS, como director de inteligencia, liderando proyectos muy interesantes sobre inteligencia artificial, que yo creo que va a enriquecer mucho cuando vayamos a cubrir la parte de algunos casos de éxito reales, que yo creo que es interesante para los oyentes el ver un poco no solo dónde aplicar la inteligencia artificial, sino casos reales de uso ya implantados en algunas empresas. Gracias, Jaume. Muchas gracias a vosotros. A mí me conocéis ya por otros vídeos, Óscar de la Torre, yo soy consultor y Technology Advisor en Arcano Research. Y si os parece, bueno, vamos a ir un poco... Yo en esta charla, básicamente, yo creo que es bueno empezar con la primera pregunta, que sería para aclarar un poco los distintos tipos de inteligencia artificial. Se habla mucho de la inteligencia artificial en general, de la generativa, y yo creo que es bueno aclarar un poco el concepto de la diferencia entre la generativa a lo que se llama la predictiva, o incluso una que me gusta a mí, que yo creo que también vendrá en el futuro, que es la asistida. Para mí la asistida pues, es el siguiente paso a la generativa, donde ya no habrá teclados ni ratón, que hoy en día yo creo que ya pues, no hace tanto sentido, y el día de mañana nuestros hijos nos dirán: oye, papá, ¿y eso que salía del ordenador con un cable y esas teclas para qué eran? Porque ya creo que ya dentro de poco no hará tanto sentido teclear. Así que, Jaume, si nos cuentas un poquito cómo separáis un poco vosotros los proyectos entre la generativa y la predictiva, para también aclarar un poco conceptos a la audiencia. Bueno, muchas gracias por la presentación. Yo creo que estamos ahora inmersos en una corriente de inteligencia artificial y todo el mundo habla de inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial ha existido desde que existen los ordenadores. Entonces, siempre hemos querido, las personas que trabajan en las tecnologías de la información, hacer ordenadores que parezca que piensen, ¿no? Es Alan Turing ideó el Imitation Game, estos ordenadores que se comportan como seres humanos. Desde entonces, la ciencia ha avanzado mucho, y yo creo que hoy acostumbramos a dividir la inteligencia artificial en dos grandes áreas. Uno, que es la inteligencia artificial predictiva, que es aquella que nos ayuda a predecir sucesos a partir de datos. Ya puede ser qué va a ocurrir mañana, qué tiempo hará mañana, en esta fotografía que se esconde, ¿no? Adivinar el contenido de una fotografía, es decir, predecir. Y, por supuesto, el gran boom ha venido desde hace un año con la inteligencia artificial generativa. Es esta inteligencia artificial que nos construye textos, imágenes, vídeos a partir de una forma sintética, y que lo hace mejor que un ser humano en algunos casos. Entonces, la inteligencia artificial generativa es la que nos ha golpeado hace un año y pico, y es la inteligencia artificial que realmente ahora está capturando nuestra imaginación, porque estamos viendo que podemos hacer muchísimas cosas con ella. Sí, en la predictiva yo estaba viendo también un poco pues, todos los proyectos que hay, sobre todo en retail, para unir la oferta y la demanda, hacer análisis predictivos de cuánto stock fabricar. Creo que hay proyectos bastante interesantes que luego veremos en la parte de la predictiva. También se puede utilizar mucho en la industria para predecir antes de que falle una máquina, el poder cambiar un sensor, o, por ejemplo, la parte de ciberseguridad lo mismo, es predecir un poco cuándo hay comportamientos anómalos y saltar una alerta. Es por separar un poco, que la gente entienda también lo que es generar a lo que es o predecir qué moléculas se pueden convertir en medicamentos, o cómo las proteínas se giran en el mundo tridimensional. Aspectos que son muy complejos para hacer con las herramientas tradicionales, y que esta inteligencia artificial predictiva ha sido capaz de resolver con una relativa facilidad en los últimos años. Sin duda. Luego iremos un poquito a casos reales, y yo creo que reconectaremos un poco con todos estos tipos de inteligencia artificial. Como segundo punto, hay una parte que yo creo que es importante analizar, que es la parte del impacto en la economía. O sea, al final, esta tecnología
va a ayudar mucho a la productividad. Es verdad que hay muchos papers y muchos estudios que hablan de cuántos puntos va a subir la productividad. Yo creo que realmente donde cambia esto, el impacto en la economía, sobre todo cambia mucho en distintas profesiones. Yo creo que los programadores van a ganar una productividad de un montón de puntos. A lo mejor otras profesiones, pues en los abogados también tendrán gran impacto, pero yo creo que el porcentaje de productividad, de incremento de productividad, va a variar mucho según la profesión, y ahí será el impacto que haya en la economía, que ojalá sea a futuro, pues a lo mejor si trabajamos de una manera más eficiente, pues también a lo mejor se podrá trabajar menos horas y vivir mejor. Yo creo que, como tú dices, el impacto en la economía viene por las mejoras en productividad, ¿no? El otro día leía que una persona decía que al final la ciencia avanza porque los científicos buscan formas de que trabajemos menos. Es decir, es una búsqueda de la pereza continuamente. Entonces, la inteligencia artificial tiene la capacidad de hacernos más eficientes. Yo creo que esto lo hemos comentado en alguna ocasión. Los que más la han utilizado y la han adoptado más rápidamente han sido los estudiantes. Los estudiantes, cómo hacer más con menos, es algo que son tremendamente eficientes, y hoy en día la introducción de estas herramientas generativas en la universidad es total. Pero las podemos usar todos en nuestro día a día, y están apareciendo herramientas que nos van a permitir que nuestros trabajos de oficina, sobre todo, que es donde va a haber los máximos impactos, los trabajos de oficina sean mucho más eficientes. Los PowerPoints, los Excels, etcétera, van a ser producto de estas herramientas. Entonces, yo no soy adivino, pero han aparecido estudios, pues, como el de Goldman Sachs, que decía que esto iba a impactar en millones de puestos de trabajo mundialmente. Los estudios de McKinsey y también del mismo Goldman Sachs y de otros analistas que dicen que la economía global va a incrementar la productividad, o va a incrementar el GDP global entre un 5 y un 7%, que son barbaridades a muy corto plazo. Es decir, nos va a impactar a todos. Entonces, el mensaje siempre es el mismo: adoptémosla lo antes posible, porque está ahí. Justo eso conecta con el siguiente punto que yo quería hablar contigo, que es la parte de la formación y los skills. Al final habrá nuevas profesiones, tendrá la gente que formar en esas nuevas profesiones, habrá otras que desaparecerán y otras que simplemente tendrán que abrazar esta tecnología. Yo considero que es muy importante en cualquier puesto de trabajo, cualquier abogados, médicos, yo creo que es importantísimo que conozcan y que abracen esta tecnología, como hicimos hace 20 años cuando llegó Internet. Luego llegó el Office y en muchos currículums te preguntaban: ¿sabes de Office? ¿Sabes de Internet? Pues ahora ya no se pregunta, se da por hecho. Pues yo creo que es el momento que la gente haga un poco el upskill y se empiecen a formar en temas de inteligencia artificial, aunque sea a nivel usuario, saber cómo ChatGPT, por ejemplo, puede ayudarme a ser más productivo en el día a día. Todos hemos de aprender, es decir, todos hemos de aprender cómo utilizar estas nuevas asistentes que vamos a tener para ser más eficientes en nuestro trabajo. Es muy importante saber cuáles son los límites, porque estamos expuestos hay una sobreexposición de información en este momento, y en algunos casos parece que estos sistemas de inteligencia artificial lo pueden hacer todo. No son infalibles, fallan, tienen límites, entonces entenderlos para hacer mejor nuestro trabajo. Yo creo que todo el mundo tiene que dar un paso para adoptar estos. Del mismo modo que los estudiantes han ido tan rápido, nosotros en nuestra vida diaria tenemos que intentar adoptarlos con la cautela del conocimiento de hasta dónde pueden llegar y las cosas que pueden hacer bien y las cosas que a lo mejor hacen mal. No, esta última parte de las cosas que pueden hacer mal hay que tenerla muy presente. Eso hablaremos también en la parte normativa al final, que es un punto también muy interesante. Está hablando un poco de la formación a nivel usuario. También creo que es importante hablar a nivel empresa. ¿Cuál es la implantación de la inteligencia artificial en España? Y yo, por lo que he visto en estudios, en Estados Unidos hay cerca de la mitad de las empresas están invirtiendo ya en proyectos de inteligencia artificial y la generativa. En España quizá estamos un poco más por atrás. Yo al menos estamos en contacto en Arcano con clientes que no saben por dónde empezar, y yo sí que diría que estamos un paso más atrás en España, cuando a lo mejor ya están pensando en invertir algo en inteligencia artificial, pero hay tantos casos de uso que muchas empresas no saben por qué camino o qué priorizar o por dónde empezar. Entonces creo que estamos todavía empezando en España, y quizá porque no saben cuál es el camino a seguir. Yo creo que uno de los problemas que tenemos nosotros en España es que nos cuesta la innovación.
nos cuesta asumir el fracaso que representa la innovación. Entonces, esto nos hace tener mucha cautela a la hora de decir, oye, vamos a hacer un proyecto de inteligencia artificial. ¿Cuál es el retorno? ¿Cuál es el retorno? Siempre buscamos el retorno en todo aquello que hacemos, que para algunos negocios es tremendamente útil, pero para otros, con el mundo de la innovación, a lo mejor tenemos que asumir un poco más el riesgo del fallo. Creo que la empresa americana, en este sentido, es muy innovadora y cuando la innovación no lleva buen puerto, no tiene ningún problema en hacer la desinversión, ¿no? Nosotros nos cuesta un poco más. Pero sí que hay mucho interés. Como tú decías, las empresas están buscando aquellos casos de uso que pueden ser más interesantes de cara a sus procesos, etcétera. Nosotros tenemos casos de uso múltiples en muchísimas industrias. Yo diría que ninguna se libra de tener áreas muy interesantes las que aplicar estas nuevas tecnologías. Yo creo que al final es muy importante tener un plan estratégico en inteligencia artificial que puede ser más agresivo, menos agresivo, invertir más, invertir menos, pero al menos que tenga una hoja de ruta clara a corto, medio, largo plazo, que es lo que hace sentido. Sin duda, sin duda. Y además, las empresas, el mensaje siempre hago, las empresas que adopten estas tecnologías antes van a tener ventajas en el futuro. Es el momento quizá de innovar y de pensar de aquí a 2 o 3 años, porque esto... Si no te adelantan por la derecha. Sí. Fíjate, quería comentarte, vosotros que estáis un poco más en contacto también con el cliente final. Yo he visto el impacto en muchos sectores de la inteligencia artificial, pero quizá ¿cuál es el que tú crees que esté evolucionando más rápido gracias a la inteligencia artificial? ¿Quizá los abogados o la medicina o cuál? Está impactando en todos y en unos más rápido que en otros, pero hay un sector que es los sectores en los cuales los activos son virtuales. Tienen una característica, es que hay muchísimos más datos a disposición. Entonces, estos algoritmos funcionan mejor. Las redes sociales, todas ellas ya tienen mecanismos de generación, de inteligencia artificial generativa, etcétera, a gran escala. Entonces, a medida que el activo es más físico, nos encontramos con más barreras, ¿no? Y después, sobre todo, las industrias en las cuales la disponibilidad de datos es masiva, es mucho más fácil entrenar estos algoritmos y buscar casos de uso que sean impresionantes, ¿no? En este caso, por ejemplo, la medicina, ¿no? O en ciencias de la salud, etcétera. Aquí tenemos ejemplos de muchísimos casos. Por otro lado, también tenemos riesgos más grandes que en otras industrias. Y quizá también por aterrizarlo un poco al sector inmobiliario, ya que estamos en Agora Channel, creo que es bueno también ver un poco en el sector del real estate, que yo creo que a nivel tecnológico el real estate quizá no esté avanzadísimo, pero oye, vamos a ayudar a ver aterrizar la inteligencia. Es un caso clarísimo de activos físicos, es decir, al final el sector inmobiliario hace casas, ¿no? Pero ¿en qué puede ayudar la inteligencia artificial? Puede ayudar en la relación con el cliente. Es decir, el cliente puede hacer más eficiente la relación con el cliente para que el cliente entienda este activo físico como es de una forma virtual. Yo el otro día estaba viendo unas herramientas que se están empezando a popularizar. Una que era, tienes una vivienda y entonces piensa en la reforma. O sea, utilizando inteligencia artificial generativa, te hace la reforma que tú te imaginas en tu casa. Yo quiero una casa el diseño, pintada de verde, que no sé qué. Entonces, un activo que es una foto y que es un activo, digamos, una naturaleza muerta, sin ningún tipo de interés, mediante tu imaginación, pues puedes verlo cómo quedaría, ¿no? Entonces, este tipo de herramientas son tremendamente útiles en el sector inmobiliario y en otros también, para, utilizando la inteligencia artificial generativa y tu creatividad, ver cómo sería la casa o lo que quieres hacer hacia el futuro, ¿no? Hay 2 puntos ahí interesantes, que además es un sector que yo estuve trabajando en el pasado y lo conozco bien de cerca, el real estate. Hay un punto, y hablabas de los datos, donde yo creo que puede ayudar también mucho la inteligencia artificial, y es en la parte del price intelligence, la inteligencia del precio. Pues al final, oye, ¿cuál es el precio justo que debería tener una vivienda? Y yo creo que los datos pueden ayudar mucho también a ver un poco el análisis de costes, de fabricación, de la constructora. Y yo creo que en la parte
del Price Intelligence, la inteligencia artificial sin duda. seguramente Y no ayude. solamente a nivel con el vista inmobiliario, también el de enfrente, ¿no? El regulador. O sea, el regulador o los ayuntamientos entender exactamente cómo se está moviendo la oferta y la demanda para proveer los servicios adecuados a los ciudadanos. Y desarrollo de suelo. Desarrollo de suelo. En Barcelona, por ejemplo, se está haciendo un gemelo digital de la ciudad, que es uno de los proyectos más ambiciosos que se han hecho en el mundo. Entonces, este gemelo digital, ¿qué representa? La ciudad con todas las interacciones humanas de transporte, de necesidades de recogida de basuras, etcétera, de la ciudad, para optimizar para hacer una Smart City, un proyecto de Smart City. ¿no? Sí. Hay otros proyectos interesantes que me gustan a mí dentro del real estate, hay algunas empresas trabajando en ello, que es para la fase de diseño. La fase de diseño suele tardar 2-3 meses. Al final, yo creo que la inteligencia artificial generativa puede ayudar aquí a los estudios de arquitectura si al final le metes los datos de la normativa, introduces un poquito la edificabilidad que tienes, un poco la orientación que quieres, cuántas plantas, y directamente te saca 2-3 diseños y el arquitecto puede decir, oye, pues este hace sentido, el otro, y al final elegir ese diseño. Creo que se pueden acortar los plazos de diseño. Este es un ejemplo muy claro de cómo personas que no son arquitectos pues pueden utilizar su creatividad para diseñar, porque la inteligencia artificial es la que encarga de que cumpla las regulaciones, etcétera. Entonces te olvidas y entonces tú dices, pues mira, me gustaría que la casa fuera así. Entonces una persona que no sea arquitecto pues puede diseñar. Sí, es dentro de los inputs y el conocimiento de arquitectos, ver un poco las necesidades, genera modelos supervisados por un arquitecto que diga cuál hace más sentido y luego elegir. Al final es acortar los plazos, igual puede ayudar también a reducir también los costes, y yo creo que ahí son ventajas. Y por supuesto en atención al cliente también creo que ahí hay un mundo, no solo en el real estate, sino en otros muchos sectores donde creo que va a ayudar mucho la inteligencia artificial generativa para ver un poco por qué llama a la gente, cuáles son sus problemas, hacer análisis predictivos, entender un poco ese transcript de la voz a texto y entender e interpretar un poco las llamadas para tener una mejor atención al cliente. Sin duda, yo creo que va a ayudar también bastante. Yo, por abrir el siguiente bloque, creo que es importante, vosotros que estáis tan con impulso, con proyectos, con clientes, y sin hablar de cliente en concreto, que a lo mejor por privacidad no podéis decir el nombre del cliente, pero hablando de algún proyecto, creo que sería bueno ver proyectos exitosos que ya están lanzados. Yo conozco algunos que ya están en funcionamiento, que no son ideas. ¿Cuáles destacarías algunos para comentar? Hay un tipo de proyectos que ahora estamos empezando a hacer, que son los proyectos en los cuales construimos asistentes específicos. Es decir, una empresa tiene una problemática, entonces esta problemática utiliza un modelo generativo de texto, de lenguaje, y lo entrena con esta problemática y se convierte en un asistente de todos los empleados de la organización. Entonces hay muchas variantes, ¿no? Desde el sommelier de vinos al sistema que conoce todo de la empresa, que te puede ayudar, que sustituye los helps, las intranets de la empresa, etcétera, y lo sustituye y tienes un asistente de voz. Nosotros creemos que en unos años existirán aplicaciones que sean nuestro asistente personal, que sabrán todo de nuestros usos, necesidades, costumbres, agendas, etcétera, y que será como un alter ego que se encargará de planificarnos. Estamos todavía un poco lejanos de esto. En inteligencia artificial predictiva hay muchísimos ejemplos impresionantes, ¿no? Desde para resolver problemas acuciantes tenemos hoy el cambio climático, ¿no? Por ejemplo, o sea, hay modelos predictivos acerca de cuál va a ser el cambio climático y la agricultura para ayudar a decidir qué es lo que vamos a hacer en el futuro, a modelos más, digamos, más terrenales en los cuales ayudan a una organización concreta a predecir cuál va a ser la demanda de un producto en los próximos meses o bien a predecir si un cliente va a devolverte un producto que le vendes o no le vendes o no. ¿Por qué? ¿Te interesa saber si te va a devolver un producto? Pues porque si estás convencido que no te lo va a devolver, igual le puedes hacer un descuento. Entonces hay modelos predictivos, hay para multitud. En cualquier proceso en los cuales tengamos muchos datos, podemos diseñar modelos predictivos que sean muy interesantes. Y vivimos sujetos a estos modelos predictivos. Por ejemplo, en un mundo que yo he trabajado mucho, en el mundo de la energía, ¿qué demanda de energía va a haber mañana? ¿Qué producción de energía va a haber mañana? Esto es muy importante cuando más del 50% de la energía que estamos generando hoy es renovable.
Hemos de ver si mañana hará sol, si hará viento, saber cómo va a afectar, en qué zonas de España va a haber sol y viento, etcétera. Esto, el organismo controlador de nuestra red eléctrica, tiene unos modelos predictivos impresionantes, porque son los que nos aseguran de que tengamos siempre suministro eléctrico en nuestras casas. Muy interesante. Y ya para terminar, el último bloque que habíamos preparado, yo creo que es interesante hablar de ello. Mucha gente, además, yo también hablo con clientes y nos preguntan mucho por esto. Es un poco más hacia el futuro, hacia dónde vamos en la inteligencia artificial. Y hay 3 bloques que creo que son importantes. Uno, en el futuro, sobre la regulación, que se está hablando mucho de la regulación, que creo que es bueno que hablemos, y más de lo que ayer comentó Biden, de la nueva regulación en Estados Unidos. La seguridad, muchos clientes se preocupan también por la seguridad de los datos, y luego también los riesgos que tiene. Mucha gente habla de que es un riesgo para la humanidad, ver si es un riesgo a corto, medio, largo plazo, o antes estábamos conversando un poco sobre esto, los riesgos, el mal uso que se le puede dar de esta tecnología. Si quieres, empezamos con regulación, seguridad y riesgos para cerrar un poco el vídeo. A ver, regulación, sí, yo estoy del lado que creo que sí que hace falta regulación. ¿Qué problema tiene la regulación de la inteligencia artificial? Que no sabemos. Pero sí que hay que poner límites. Algunos de los problemas que nos han generado el abuso de las redes sociales, yo creo que han venido del hecho de que no las regulamos en su momento. Entonces, yo creo que hay que poner algún tipo de regulación, como se ha visto en Estados Unidos o en Europa, porque estos modelos masivos de lenguaje que ahora están apareciendo, sabemos algunos de los problemas que tienen y podemos controlarlos, ¿no? Hablábamos antes de riesgos, ¿no? Desinformación especialmente. Yo no estoy preocupado en que estos sistemas se convierten en una inteligencia artificial maligna que acabe con la raza humana. Yo creo que estamos todavía lejos de esto, pero sí que tenemos que regular estos modelos, porque tienen que dar transparencia y seguridad al ciudadano de cuando se aplican estos modelos sobre ellos, que no se van a violar algunos de los principios básicos de nuestros consensos que tenemos en las democracias. Y yo creo que sí hay que regularlos. Es decir, y hay que hacerlo gradualmente. A medida que conozcamos más cómo se va a hacer, hay que implantar regulaciones como está haciendo la Unión Europea y como hace Estados Unidos ahora. Y esto conecta con el bloque de la regulación también de ciberseguridad. Hay mucha regulación en Europa, sobre todo en temas de ciberseguridad. Probablemente esté conectada lo que saquen de regulación de inteligencia artificial con la seguridad para las empresas que están subiendo los datos en algunas plataformas para entrenarlos. Muchos tienen reticencias, es decir, ostras, ¿qué ocurre si alguien... Es que aquí hay un problema de privacidad gravísimo. Es decir, hemos construido algoritmos que son capaces de conocer billones y billones de datos. Entonces, ¿qué ocurre con la privacidad? Si alguno de estos datos corresponde a un dato privado mío y se divulgan masivamente, esto es un riesgo tremendo que tenemos que intentar evitar. O sea, cómo hemos entrenado, con qué hemos entrenado, quién tiene acceso, etcétera, ¿no? ¿Dónde está almacenado? ¿Para qué se usa? Etcétera. Ese es un tema muy complejo y un riesgo cierto que tienen estos sistemas. Pues nada, muchísimas gracias, Jaume. Creo que hemos cubierto un poco todas las inquietudes que tienen muchos clientes, muchos oyentes y bueno, espero que haya resultado de vuestro interés. Gracias, Jaume, por asistir aquí con nosotros en este episodio.